En el principio de este año hemos escuchado una voz que clama en las plazas y en las vías principales de la ciudad, y no es otra voz sino la voz de la sabiduría que nos dice, que nos llama para que le pongamos atención y disfrutemos de sus beneficios. Ya hemos hablado del concepto de la sabiduría, que así de manera resumida es la confluencia del conocimiento y del buen juicio, del entendimiento y la prudencia, de la cordura y la precaución. Sabemos que Einstein dijo que la sabiduría no es el resultado de la academia, sino de toda una vida procurándola. También hay ¿cómo se llama? Un señor británico del Parlamento llamado Edmund Burke que dijo que nunca la naturaleza dijo una cosa y la sabiduría dijo otra. Lo que quiere decir es que la misma naturaleza nos refleja sabiduría. La misma naturaleza nos ayuda a percibir la realidad de la sabiduría. Un autor americano llamado Frank Sonnenberg, quien ha escrito muchos libros y tiene mucha influencia en el medio ambiente de los negocios, de la pequeña empresa, y un hombre que en medio de todo eso habla del carácter, la importancia y la trascendencia del carácter moral en todo lo que es la vida del hombre. Se llama Frank Sonnenberg. Él dijo que las lecciones de la vida se repetirán hasta que finalmente aprendamos. Amén. Entonces, en ese sentido, aquí hay 3 puntos de vista sobre la sabiduría que es importante que entendamos. No es simplemente academia, no es simplemente libros y páginas y letras y números, también la naturaleza nos revela, la naturaleza nos pasa información, la naturaleza nos permite percibir sabiduría, y es importante entender que se necesita aprender. En ese sentido podemos entrar directamente al libro de Proverbios capítulo 1 y el versículo 7 de la palabra de Dios dice que el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría. También la versión Reina Valera del 60 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hay muchas discusiones sobre lo que es temer al Señor, y hay hasta personas que niegan que tal concepto exista más allá de una reverencia o de un respeto. Y en ese sentido yo me declaro incompetente, pero quiero traerles a ustedes lo que la palabra en sí dice, y yo creo que la palabra es la única competente para darnos entendimiento del concepto de lo que es la sabiduría. Y la primera cosa que vamos a hablar de la sabiduría, hay 3 ángulos que vamos a considerar. En el primero, el temor del Señor. El temor del Señor es apartarse del mal. Es apartarse del mal. En Proverbios capítulo 14, versículo 16 dice que el sabio teme al Señor y se aparta del mal. El sabio teme y se aparta del mal. Pero el necio es arrogante y se pasa de confiado.
Asimismo, en el Salmo 34 dice, vengan hijos míos y escúchenme que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiere amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que se aparte del mal y haga el bien. En Proverbios capítulo 3, los versículos 7 y 8 dicen, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Ven cómo el concepto de temer a Dios tiene que ver con apartarse del mal. Si yo temo a Dios, me aparto del mal. No es lo que yo diga, sino lo que yo haga. Amén. En ese sentido, nosotros tenemos que considerar la manera como nosotros nos comportamos. En 2 de Crónicas capítulo 19, mientras al establecer jueces sobre la nación, el rey Josafat le dio esta advertencia. 2 de Crónicas 19 desde el verso 5. En cada una de las ciudades fortificadas de Judá nombró jueces y les advirtió, tengan mucho cuidado con lo que hacen, pues su autoridad no proviene de un hombre, sino del Señor que estará con ustedes cuando impartan justicia. El verso 7 dice, por eso teman al Señor y tengan cuidado con lo que hacen. Teman al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor, nuestro Dios, no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. Y en ese sentido yo quiero que tratemos de grabar una frase en nuestro corazón, es que el que teme al Señor tiene cuidado con lo que hace. El que teme al Señor tiene cuidado con lo que hace. A ver si ustedes me completan. El que teme al Señor, bien, porque el temor al Señor es apartarse del mal. Hay un segundo ángulo sobre lo que es el temor al Señor, y el temor al Señor es elegir y corregir el camino que vamos a andar. Elegir y corregir el camino que vamos a andar. Si nosotros vamos a Proverbios capítulo 15, el versículo 33 nos dice, el temor del Señor es corrección y sabiduría. El temor del Señor es corrección y, y sabiduría. Si vamos al Salmo 55, la segunda parte del verso 19, oigan cómo dice. Salmo 55, el versículo 19 dice, esa gente no cambia de conducta, no tiene temor de Dios. ¿Dónde se reflejó lo que era el temor de Dios? En su conducta. Su conducta reflejaban que no tenían temor de Dios, no quisieron cambiar su conducta, fallaron en temerle a Dios. Así que el temor de Dios es elegir y corregir nuestro camino. El Proverbios capítulo 14, el versículo 2 también nos ayuda a confirmar este concepto cuando dice, el que va por buen camino teme al Señor, el que va por mal camino lo desprecia. Entonces, temer a Dios es escoger mi camino. Nosotros tenemos un problema en nuestra generación, especialmente nosotros los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Venimos aquí para tener una cierta vida, un cierto beneficio de este país, y entonces nos adaptamos a lo que hay, a lo que está sucediendo, y de repente somos arrastrados por la vida, arrastrados por
las costumbres de otra gente, arrastrados por las circunstancias. Somos como las hojas que caen de los árboles en el otoño. Pero la palabra dice que el que teme al Señor escoge su camino. No deja que aquel lo escoja y yo me voy atrás de aquel. Escoge su camino y no solamente lo escoge, corrige su camino. Eso es importante entender porque de repente no nos damos cuenta de lo arrogante que somos. ¿Y cuánta gente, muchas que yo aprecio, las he escuchado decir, yo soy así y el que me quiera así me tiene que querer? Y la sociedad de este tiempo está estimulando ese comportamiento. Tú tienes que ser tú. Yo entiendo que usted no debe de ser, ¿cómo se llama? Que usted debe de ser quien usted es, que usted debe ser genuino, que usted debe de ser quien Dios te hizo para que sea. Sí, yo entiendo eso, pero de ahí a decir que tú no necesitas corregir porque tú eres tan buena o tan bueno que no necesitas cambiar nada y que todo el mundo tiene que aceptar hasta lo malo que tú eres. No, 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 no. El temor del Señor lleva a la corrección. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo sobre las Escrituras? Conoce las Escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación, pero entonces cuando describe las Escrituras dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir, para formar una persona que sea capaz de hacer toda buena obra desde la perspectiva de Dios. Hay una corrección en el comportamiento que es importante que nosotros tengamos. Así que podemos decir entonces que el que teme a Dios cambia su conducta y sus hábitos. Lo voy a repetir. El que teme a Dios cambia su conducta y sus hábitos. Y ahora me lo repiten ustedes. El que teme a Dios y sus hábitos. Dos cosas hemos visto. Temer a Dios es apartarse del mal. Temer a Dios es escoger el camino por el que voy a andar. Es corregir lo que está torcido. Y en el tercer lugar, temer a Dios implica ser instruido. Temer a Dios implica ser instruido. Y para eso voy a ir al libro de los Salmos, el Salmo, empezando en el Salmo 25, vamos a leer el verso 12 del Salmo 25, que dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. ¿Quién teme? El que es instruido en el mejor de los caminos. En el Salmo 112, el primer versículo dice, dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Piensa eso. La gente piensa y etiqueta la realidad de buscar de Dios, de estudiar su palabra como algo aburrido. Boring, hace mucho que no decía eso. Boring, right? Pero ¿saben una cosa? Yo me convertí cuando tenía 16 años, casi 17, empecé a buscar de Dios, empecé a leer la palabra y descubrí que es deliciosa. Descubrí que es exquisita, descubrí que es atractiva, descubrí que llena. Como dice ahí el Salmo, que el que teme al Señor se deleita en sus mandamientos. Es que es deleitoso
usted darse cuenta que no está perdido. Uno se siente bien. Es deleitoso saber dónde estoy, saber qué es lo que me falta. Eso te da un sentimiento de seguridad. Amén. Y la palabra de Dios es rica. No simplemente te alumbra el camino y te dice por dónde está, te ayuda a lidiar con tus emociones, con tus sentimientos, con tus temores. Te ayuda a prevenir el futuro. Como dice en un momento el salmista en el Salmo 19, te hace más sabio que aún que tus maestros. La ley del Señor es preciosa y deleita el alma. Ahora hay un punto interesante que está en el Salmo 2. Ustedes saben que en el Salmo 2 la palabra habla de cómo los reyes de la tierra se rebelan contra el Señor y contra su ungido, ¿verdad que sí? Pero fíjense lo que dice en los versos 10 al 12. Dice, ustedes los reyes sean prudentes, déjense enseñar. Reyes, sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndanle alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, porque su ira se inflama de repente. Temer a Dios es instruirse, es procurar instruirse. Y esto es muy coherente, mis hermanos, con lo que es el concepto de ser un discípulo. Porque ¿qué era ser un discípulo? Ser un discípulo no era una gente que se ponía un uniforme e iba para la calle y decía, yo soy del grupo de la 450 de la West King. No. Ser un discípulo era uno que estaba a los pies del maestro y día tras día era instruido. Aprendía nuevos conceptos, aprendía de su propia realidad, aprendían a saber lo que ellos mismos eran. Así que esto tiene mucho sentido y por eso podemos decir definitivamente que el que teme a Dios busca ser instruido. ¿Lo digo otra vez? El que teme a Dios busca ser instruido. Y ahora lo dicen ustedes, el que teme a Dios, ahí está. Nosotros en este lugar, en este rinconcito, no tendremos algunas cosas, pero tendremos muchas, hemos experimentado y vivimos muchas maneras de aplicar esto. De muchas maneras nos instruimos, aun cuando adoramos al Señor, aun cuando oramos al Señor. De muchas maneras nos instruimos y por eso manifestamos nuestro temor al Señor, porque el temor al Señor es el principio de la sabiduría. El temor al Señor es el principio de la sabiduría. Así que por lo que vamos, hemos entendido, número uno, que para ser sabio hay que temer a Dios. ¿Ok? Para ser sabio hay que temer a Dios. Miren esa rubia que está ahí. Número dos, el que teme al Señor tiene cuidado con lo que hace, porque hay que apartarse de mal. ¿De acuerdo? Número tres, el que teme a Dios cambia su conducta y sus hábitos, porque el punto dos es que tenemos que corregir nuestro camino, tenemos que escoger nuestro camino, tenemos que corregirlo. Y tenemos que el que teme a Dios cambia su conducta y sus hábitos. Y tenemos por último que el que teme a Dios busca ser instruido. Yo espero que para este momento ya tenemos una idea más nutrida del concepto de lo que es temer al Señor.
pero vamos a seguir nutriéndolo. Pero esta vez vamos a ir a un salmo que nos va a ayudar mucho, que es el Salmo 34. Y ya mencionamos un par de textos de ese Salmo 34, porque, ¿saben? Hay muchos tipos de reacciones a esto del temor a Dios. Y como le dije, hay gente que piensa, no, a Dios no hay que temerle, Dios es amor y no hay ningún problema. Y usted le dice, pero la Biblia dice tanto que temas al Señor. Y te dicen, bueno, es que está hablando de un respeto, tú ves, como que no le hable duro. Right? Como no le hable duro a Dios y ya, eso es temor al Señor. Como estamos viendo, hay mucho más que eso, ¿verdad que sí? Pero fíjense lo que dice el Salmo 34. Y vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 22. Dice así: vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor se acerca a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Le protegerá todos los huesos, ni uno solo se le quebrará. La maldad destruye a los malvados. Serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos. No serán condenados los que en Él confían. Recuerden, esta palabra, el salmista comienza diciendo en ese versículo 11, vengan que les voy a enseñar ¿qué? El temor del Señor. ¿Ok? Les voy a enseñar el temor del Señor. Así que todo esto que yo leí es ministrándonos, dándonos entendimiento sobre lo que es el temor del Señor. Entonces, vamos a aprender algunas lecciones, específicamente 3, en este Salmo 34. Y la primera lección que quiero que aprendamos aquí es que el temor del Señor es para una vida mejor. El temor del Señor no es un asunto de asustarte y de esconderte detrás de una pared y sacar la cabecita de vez en cuando y no poder tener una vida. No. Es todo lo contrario. El temor del Señor da una vida mejor. Y ustedes me dicen, bueno, pastor, pero ¿y de dónde usted saca eso? Bueno, de ahí, del Salmo 34. Ustedes se acuerdan que cuando en el versículo 12, cuando él dice, voy a enseñarles el temor del Señor, él dice, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, ¿de qué está hablando ahí? De tener una buena vida. Y así comienza cuando dice, te voy a enseñar el temor del Señor. La próxima cosa que dice es eso. ¿Cómo lo conecto? Así mismo. El temor del Señor va a terminar dándote una mejor vida. Es así lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra lo confirma. Si nosotros vamos a Proverbios capítulo 14, el versículo 27 dice, el temor del Señor es fuente de vida. Es fuente
de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte. Y también en el capítulo 22 de ahí mismo del libro de Proverbios, el versículo 4, dice: recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? La palabra lo confirma de varias maneras. El temor del Señor definitivamente nos da una vida mejor. Otra cosa que el Salmo 34 nos enseña sobre el temor del Señor es que el temor del Señor nos ayuda a manejar una de las virtudes o uno de los ejercicios más difíciles que enfrenta el ser humano. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es? Es dominio propio. Una virtud esencial para la vida del hombre. Dominio propio. El temor del Señor nos hace cosechar dominio propio. Fíjense, cuando dice en los versículos 13 y 14, si queremos podemos empezar antes de ese versículo diciendo: si tú quieres temer a Dios, dice, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Es decir, que cuando estamos hablando de temer a Dios, no estamos hablando de estar dando excusas por haber hecho lo mal hecho, porque eso es lo que hacemos mucho. Hacemos lo mal hecho y después decimos, I'm sorry. Ya, that's it. Right? O lo justificamos porque decimos, fue que me asusté y perdí el control. Entonces hice lo mal hecho. Bueno, cuando tememos a Dios, no perdemos el control. Como dice allí, comienza refrenando su lengua. En vez de agarrar e insultar y decir y maldecir, por temer a Dios, refreno mi lengua, dice allí, refreno mis labios de proferir engaños. Sé que ese negocio está medio turbio y me agacho. No es conmigo. Y entonces, ¿en qué resulta eso? Yo estoy decidiendo mi propio camino, no la circunstancia, no el amigo y no el hambre y el apetito que tengo por dinero o por cualquier otra cosa. Así que el temor del Señor nos da una cosecha de dominio propio. Nos ayuda a vivir en control de nuestras vidas. Fíjese qué cosa. Que aunque estamos hablando del temor, de repente estamos hablando de control. O sea que el temor del Señor no es el pánico que nos hace perder el control. Cuando a alguien se le atraviesa un venado, Wendy, cuando a alguien se le atraviesa un venado en la 83, óigame, y se le cae encima del bonete del carro, eso es para entrar en pánico. Pero cuando estamos hablando de temer a Dios, no es esa circunstancia, no es ese tipo de temor que estamos hablando de un temor que preserva mi vida. Y por eso el temor del Señor me ayuda a tener dominio propio. ¿Cuánto vale el dominio propio? ¿Cuánto beneficio da el dominio propio? Usted nada más tiene que sentarse a pensar
en las tantas veces que usted dijo, no, pero es que eso así, es que pasó esto, o es que fulanita dijo esto, o es que Perencejito hizo aquello. En todos los casos estamos justificando que no hice lo que tenía que hacer, o que hice lo que no debía haber hecho. Pero si tememos a Dios, tenemos dominio propio. Y una última enseñanza que quiero sacar de ese Salmo 34, que también va en contradicción a los que algunos piensan sobre el temor del Señor, que no puede haber temor. Y es que el temor del Señor nos acerca a Dios. Ustedes pueden pensar como que el miedo nos aleja de las cosas. Sí, cuando uno tiene miedo, uno tiene pánico, uno tiende a alejarse de lo que es. Pero en el caso del temor del Señor es diferente. Cuando tememos a Dios, al contrario, empezamos a vivir una vida más cerca de Dios. Ok, pastor, explíqueme eso. No te lo voy a explicar, te voy a dar lo que dice la palabra. Ahí en ese Salmo 34, en lo que leímos, fíjate lo que dice en el versículo 15, dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a tus oraciones. Dios está ahí. En el versículo 17 dice, los justos claman y el Señor los oye. Dios está ahí. En el versículo 18 dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Dios está ahí. En el versículo 19 dice, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Dios está ahí. Dios está a la mano. Dios está al alcance. Estamos más cerca de Dios. Definitivamente. Ahora bien, contrario a lo que muchos dicen que no, Dios no va a hacer nada para castigarte, Dios no va a hacer nada, bueno, ok. Vamos a ver si es verdad. En el versículo 16 dice, el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. En el versículo 21 dice, la maldad destruye a los malvados. Oh, no, que Dios es amor y que no va a pasar nada malo. Óigame, la creación tiene un diseño. El Señor tiene una naturaleza. Y esa naturaleza implica que Él está con el que hace el bien y que rechaza a los que hacen el mal. ¿Quiere decir eso que no hay amor? En tu libro quizás, pero no en el mío. Porque el amor beneficia. El amor ayuda, no hace daño y no, ¿cómo se llama? No estimula lo mal hecho. No premia lo mal hecho. Eso no es amor. Porque a fin de cuentas se le va a hacer un gran daño. Por eso la Biblia en un momento dice que es el que te ama te dice la verdad. No te va a limpiar la chaqueta diciéndote, no, tú siempre estás bien, sí, tú tienes la razón. No, es mejor la verdad manifiesta que el amor oculto, right? Así que, mis hermanos, eso lo dice la Biblia, no solamente en el Salmo 34, tú sabes, porque dicen no, que es simplemente que tú no hables duro, que tú respetes, que, ¿verdad? Que tenga una cierta decencia, que cuando entre a la iglesia no haga mucha bulla. No creo que ese sea el concepto bíblico. Y quiero mostrarte lo que fueron las palabras del Señor Jesucristo con respecto
a temer a Dios en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Los versos 4 y 5, el Señor Jesús les dice así: a ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. ¿Ok? ¿De quién está hablando? Que no le tema a quién, a los que hacen ¿qué? Matar el cuerpo. Óigame, después que a usted lo matan, ya no le pueden hacer más nada, porque se acabó todo, por lo menos debajo del sol, como dice el predicador, right? Está hablando de algo que definitivamente cuando hay señales de tránsito, cuando hay barreras en la carretera, cuando hay ciertos materiales con los que se hacen en la carretera y los códigos de seguridad que hay en todo tipo de construcción, todo eso es tratando de prevenir que usted se muera. Es protegiendo su vida. Y aquí el Señor le está diciendo, ok, si tú crees que eso es importante, yo te voy a decir que eso no es importante nada comparado con a quien se debe de temer. Él dice aquí, versículo 4, ¿verdad? No teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que, después de dar muerte, tiene poder para echarlos en el infierno. Sí. Les aseguro que a Él deben temerle. Entonces, el Señor Jesucristo dice eso, y yo me voy a parar aquí a decirle a ustedes que no temamos a Dios, porque Dios es todo amor. Sería una falta de respeto, sería un engaño a ustedes. En Hebreos, capítulo 10, se nos da advertencia sobre cómo llevar nuestras vidas y sobre que procuremos que a fin de cuentas podamos agradar a Dios con lo que hacemos, porque dependiendo de cómo obremos vamos a tener un resultado. Los versículos 26 y 27 de Hebreos 10 dicen: si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay más sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Y en los versículos 30 y 31 dice: pues conocemos al que dijo, mío es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Como decimos ahí en lenguaje sencillo, palabras han habido. ¿Debo yo temer a la ira de Dios? Hermanos, hemos tenido toda la evidencia. El rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Aunque por el otro lado, ese Dios temible se dedica a proteger a aquellos que lo buscan, que buscan su rostro, que cambian sus caminos, que se instruyen. Dios se complace en escuchar a nuestras oraciones, lo leímos en el Salmo 34. Él está ahí, Él escucha, Él está ahí. En librarnos de nuestras angustias. Así que es importante que entendamos que Dios nunca está lejos. Y ahí en ese Salmo 34 lo vimos, que Dios nunca está lejos. Tú te estás portando bien, Dios no está lejos. Te estás portando mal, tampoco está lejos. Él está ahí mismito cerca. Lo único es que cuando hacemos lo malo y después lo justificamos con que Dios sabe, recuérdense, ese es el problema, que Dios sabe.
Dios sabe. Él está ahí para ayudarnos, para librarnos de la angustia, para fortalecernos, para mostrarnos el camino, para darnos fuerzas. Si estamos haciendo lo malo, su rostro va a estar en contra de nosotros. Él va a estar enderezando lo torcido. Así que para terminar el mensaje de hoy, voy a darles unos versos de ánimo de la palabra que nos ratifican y que nos confirman que esta es la realidad de la iglesia del Señor. En Hechos capítulo 9, el versículo 31 dice que mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor. E iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Ustedes saben bien que ellos andaban por ahí en medio de persecuciones, en medio de dificultades. Pero fíjense este resumen. La iglesia disfrutaba de paz, pues vivía en el temor del Señor. Iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. En el libro de Hebreos, en el capítulo de los héroes de la fe, en el capítulo 11, versículo 7, dice que por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar su familia. Ese temor reverente le duró mucho porque fueron como 100 años construyendo ese barco tan grande. Carla vio, creo que fue Carla que vio recientemente la foto esa del arca y dijo, óyeme, pero eso es grande, porque eso llega como 2 cuadras de aquí, de este bloque, y cuidado, de grande que fue. Por temor reverente construyó un arca para salvar su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. En el capítulo 12 de Hebreos, verso 28, dice que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. En 2 de Corintios, el último, capítulo 7, el versículo 1, dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. El mensaje de hoy es claro. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor al Señor. No hay sabiduría si no hay temor de Dios. Puede haber conocimiento. Conocimiento es una cosa, sabiduría es otra. Con el conocimiento uno tiene información. Con la sabiduría uno vive exitosamente. Amén. Así que todavía queda mucho más para hablar de la sabiduría. El domingo que viene continuamos en esa línea de pensamiento. Mientras tanto, le voy a pedir que inclinen sus rostros y oren conmigo. Dios del cielo, santificado sea tu nombre. Ciertamente eres santo, eres grande, eres misericordioso. Tu amor trasciende las barreras de la apreciación y entra en misericordia y en perdón. Padre, te pedimos que nos perdones, te pedimos que nos ayudes a caminar en tu temor, que tu espíritu nos aperciba, nos despierte y nos ayude a caminar en tu temor. Queremos ver
que la realidad que vivía la iglesia en Hechos 9 también la vivamos nosotros, que progresemos, que crezcamos, que mucha gente se salve, que llevemos mucho fruto en tu temor. Demos testimonio de tu santidad, de tu gloria y de tu amor. Padre, guárdanos, ayúdanos a ser sabios. Tenemos hijos que criar, tenemos vecinos que salvar, tenemos familiares que necesitamos ayudar a salvarse. Hay una sociedad en crisis, en caos. Señor, te pedimos que levantes a tu iglesia con poder y con sabiduría para la salvación, Señor, de muchos, en lo que tu tiempo se cumple para las decisiones finales. Nos encomendamos en tus manos y te damos gracias. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor.